Bueno, buenas tardes. Le agradezco a los organizadores de este evento, de esta jornada de energías renovables, fundamentalmente a Eugenia, con la cual ya tenemos contacto hace bastante. Y bueno, les vengo a contar algo de lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio de Química y Contaminación del Aire en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y contarle un poco del aporte en esto de la energía, que más que nada es la pata ambiental en la cual estamos trabajando nosotros, que justamente son los distintos aspectos que tiene la contaminación del aire y los efectos que tienen a distinta escala, ¿no es cierto? A nivel local, impacto local, como es la formación del smog fotoquímico y la formación de contaminantes orgánicos persistentes, a nivel regional, como por ejemplo podría ser la acidificación en algunos puntos de la precipitación, o a nivel global, que es uno de los retos más importantes en la parte de la energía, que por ejemplo es el calentamiento global o el efecto invernadero de ciertos gases que se emiten a la atmósfera. Bueno, en base a esto, nosotros somos un laboratorio que trabaja en química. Yo soy físico-químico, trabajo en físico-química y particularmente en la cinética y fotoquímica. O sea, procesos, las velocidades de los procesos químicos que tienen que ver con compuestos orgánicos en la fase gaseosa. Esto aplicado directamente a lo que sería la química del aire, la química de la atmósfera, y el impacto que tiene no solamente en el aire, sino en otros compartimentos ambientales como son el agua y el suelo. Bueno, dentro de nuestras líneas de investigación abarcan compuestos orgánicos fluorados que tienen que ver con los reemplazantes de los CFC, ¿sí? Todo el impacto que tiene a nivel global y a la química estratosférica, el reemplazo de los CFC por los nuevos reemplazantes más benignos para la capa de ozono estratosférica. Otros compuestos que tienen también efecto típico de efecto invernadero, o sea que sabemos que produce calentamiento global, o sea que interfiere en la ventana atmosférica del escape de la radiación infrarroja del planeta. Entonces trabajamos para ver, digamos, algunos compuestos que tengan un potencial de calentamiento global menor y ver entonces cómo en la atmósfera se pueden producir estos compuestos y cómo se pueden reducir y reemplazar por otros más beneficiosos. Otra de las líneas de investigación que las cuales estamos trabajando son las emisiones de compuestos industriales como son de la industria de los polímeros, compuestos altamente reactivos, monómeros como por ejemplo acrilatos, metacrilatos, propionatos, que usa fundamentalmente y por todo el mundo la industria de polímeros, y cómo esos compuestos, digamos, están muy relacionados en las grandes ciudades con la producción de smog fotoquímico. Y por ejemplo, países que están en desarrollo como China, obviamente están con un fuerte impacto ambiental gracias al desarrollo que ellos están teniendo un problema muy grande con lo que se denomina smog de Los Ángeles, que se descubrió en Los Ángeles hace muchísimo tiempo atrás. Están teniendo unos problemas de contaminación gravísimos y por tanto China está invirtiendo obviamente en tratar de sanear su aire y su ambiente. Y por supuesto que además del impacto en China, está teniendo un impacto a nivel global. Y por otro lado, el tema que les voy a hablar aquí son compuestos que tienen que ver con la biomasa, compuestos que se utilizan como combustibles alternativos, los biocombustibles, y esos biocombustibles como los productos de oxidación o los productos de combustión en motores diésel, cómo pueden afectar la calidad del aire y otros compartimentos ambientales. No me voy a poner a hablar tanto, a lo mejor hay gente que puede estar un poquito más familiarizada, lo que son los combustibles alternativos. Seguramente ya estuve viendo un poco el programa y lamentablemente no he podido participar en mucho porque no he estado aquí, pero sé que han tocado distintas alternativas de energías renovables, como por ejemplo la solar, la combustión de hidrógeno, la eólica, y bueno, y dentro de estos combustibles alternativos, para reemplazar los combustibles fósiles, porque evidentemente se están agotando, buscando otros combustibles que además me garanticen que que sean más amigables con el ambiente. Entre ellos, por ejemplo, hace mucho tiempo ya se están trabajando con biocombustible y dentro de nuestra ley, no soy un experto en la ley que tenemos en Argentina, sabemos que están incorporados, o sea, se requiere un porcentaje de biocombustible mezclados con nuestro diésel. Bueno, dentro de los biocombustibles sabemos que hay diversos tipos. Unos son el biogás, que es fundamentalmente metano y otros gases.
El bioetanol, por ejemplo, que sabemos que en Brasil es muy utilizado con lo que se denomina como una alconafta, ¿cierto? Trabajando con bioetanol. Y en el caso del diésel, siendo reemplazado o siendo mezclado con lo que sería el biodiesel, que son ésteres fabricados, digamos, a través de fabricados, sintetizados, sacados de las plantas energéticas como la soja, el girasol, la colza, etc. ¿Qué aspectos se podrían considerar? A los cuales yo me voy a, por supuesto, centrar un poco en la parte de lo que sería el aspecto ambiental de este tipo de temas. Son los procesos de obtención y materias primas de estos biocombustibles, adaptación a los vehículos, la contaminación que pueden llegar a producir, ventajas y desventajas de su uso y aspectos económicos, legales y políticos. Bueno, sabemos que la energía solar es captada por los vegetales a través de la fotosíntesis y de un 3 a un 5% de la energía solar recibida se almacena como biomasa. La energía de la biomasa se aprovecha por combustión directa o mediante transformación en biocombustibles. Esa biomasa es natural, producida en los ecosistemas silvestres y residual a partir de los residuos de las actividades humanas, agrarias, forestales, industriales y domésticas. Supongo yo en la charla anterior nos va a comentar un poco más la doctora Moyano, digamos, cómo puede ser aprovechado estos residuos agroindustriales para obtener productos, digamos, distintos productos a través de la formación de biocarbones o biooil. Nosotros también estamos colaborando con ella para ver el aprovechamiento de la fase gaseosa que se produce en la pirólisis de residuos agroindustriales y cuál es el impacto de las subsecuentes reacciones en el aire de la producción, la posible producción de esta pirólisis. El uso de la biomasa requiere una adecuada planificación, por supuesto. Además requiere reforestación, porque tampoco es cuestión de reemplazar bosque nativo por cultivos energéticos y que eso no tenga ningún costo. Sabemos que va a tener un costo ambiental interesante. Una gestión adecuada respetando los ciclos naturales del crecimiento vegetal. Y sabemos que ese biodiesel se va a obtener a partir de semillas o frutos de plantas oleaginosas y se puede utilizar, por ejemplo, soja, colza, palma, girasol, como los biocombustibles de primera generación que se le llama, aunque, digamos, en muchos sabemos que se están reemplazando, aunque aquí a lo mejor en el país no tanto, pero a nivel mundial, por los que se denominan de segunda generación, no utilizando, no reemplazando, o viendo esa dicotomía o esa discusión que tenemos que hacer, energía por alimentos. El aceite se obtiene por compresión, extracción o pirólisis y luego es obtenido el aceite bruto y se refina para su uso. Los aceites son familias de lípidos, de los triglicéridos, que químicamente van a ser ésteres de glicerol, ésteres que se utilizan con metanol o el etanol de los ácidos grasos de cadenas largas. Si ya recuerdan la parte química, la transformación del biodiesel requiere el reemplazo de ese glicerol, un trialcohol, por un monoalcohol, generalmente que se usa el metanol, pero también puede ser utilizado el etanol. Este proceso se reconoce, a lo mejor hasta en los secundarios lo han visto, como transesterificación para obtener estos biocombustibles. Se obtiene el biodiesel y como subproducto la glicerina, que se utiliza en la industria farmacéutica y cosmética, y el biodiesel obtenido puede reemplazar en un 100% al gasoil de petróleo, aunque en la práctica hay porcentajes mucho menores en la mezcla. Las ventajas de la utilización del biodiesel es que disminuyen las emisiones de monóxido de carbono y partículas, pero acá no dice todo. Disminuyen esas emisiones de monóxido de carbono y partículas. Las partículas, por ejemplo, disminuyen la visibilidad y esas partículas sabemos que las podemos inhalar. Tenemos todo un sistema respiratorio preparado para frenar las partículas y que no ingresen a los alvéolos pulmonares. Tenemos los mucus, cilias, pelo, para que esas partículas sean expulsadas del sistema respiratorio. Pero ¿qué pasa si esas partículas son ultra finas? Son menores que 2,5 micras, pueden pasar hasta los alvéolos pulmonares. Y si esas partículas contienen sustancias tóxicas, ¿qué va a ocurrir? Que van a quedar alojadas sustancias tóxicas en los alvéolos pulmonares y de ahí a la sangre. Entonces, muchas enfermedades, fundamentalmente crónicas, van a ser producidas por la respiración de estas partículas ultrafinas
que van a tener un impacto directo sobre la salud de la población. Por lo tanto, si disminuimos las partículas, por ahí entonces estamos mejorando ese tema. El punto de inflamación es relativamente alto, lo que facilita su manipulación y transporte y tiene una mayor lubricidad, a diferencia, por ejemplo, de la conafta o del metanol. Las desventajas también tiene. Solidifica a bajas temperaturas, disuelve el caucho natural y la espuma de poliuretano. Su poder detergente arrastra partículas depositadas en el motor, lo que hace necesario un cambio más frecuente de filtros, o sea, nada es tampoco gratis. Y los gases de escape tienen un olor desagradable. Bueno, en nuestro laboratorio, me voy a dejar un poco las generalidades, lo que nosotros estamos buscando de aportar es evaluar la capacidad contaminante de fuente de energía alternativa, como por ejemplo el biodiesel, a nivel regional y mundial y establecer su viabilidad en el aspecto medioambiental. Nosotros trabajamos con la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración y ellos ya hace varios años están trabajando en este tema y justamente lo que se necesita es asociarse con ingenieros. Nosotros estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, el grupo Motores, que tienen distintos motores. En particular, yo les voy a mostrar uno que es un motor de un colectivo diésel. Y nosotros vamos a tomar las emisiones de ese motor, del caño de escape de ese motor, y vamos a confinarlas en una cámara y la vamos a analizar, esos gases de escape. Los objetivos específicos entonces van a ser identificar los compuestos orgánicos que son emitidos al caño de escape, por el caño de escape presente en la fracción gaseosa emitido por el motor diésel durante la combustión del diésel o biodiesel. Y analizar las implicancias atmosféricas de las reacciones, no solamente lo que emite el caño de escape, sino las subsecuentes reacciones que ocurran con esos compuestos orgánicos que son emitidos por el caño de escape. Porque esos compuestos que son emitidos a la atmósfera por esas fuentes, como es el caño de escape, como es una industria, como son distintas fuentes que tenemos de compuestos orgánicos que tienen alta presión de vapor y se eliminan a la atmósfera, después van a sufrir distintas reacciones químicas. Y esas reacciones químicas, que van a ser fundamentalmente iniciadas por una especie muy reactiva que se llama el radical OH durante el día, va a empezar a degradar esos compuestos y le va a arrancar átomos de hidrógeno a las moléculas que tengan hidrógeno o va a atacar los dobles enlaces o las insaturaciones de las moléculas que son insaturadas para empezar la oxidación por el oxígeno del aire. Y vamos a terminar en distintos compuestos. Esos compuestos pueden ser aún más tóxicos de lo que se están emitiendo los contaminantes primarios. Entonces nosotros queremos analizar esa implicancia de esas reacciones de degradación de esos compuestos orgánicos volátiles emitidos. Y vamos a calcular qué tiempo de residencia tienen para saber cuál es el destino atmosférico de esas emisiones. Si ese impacto va a ser cerquita de la fuente de emisión, si reside corto tiempo, a lo mejor se emite y se degrada ahí cerca de la fábrica, por ejemplo, o cerca del auto, que estamos hablando de un caño de escape. Si ese compuesto vive mucho, puede ser transportado a larga distancia y tener un impacto regional, o sea, que por ejemplo el impacto lo sufra Santa Fe y no nosotros. O Buenos Aires, es lo que se ve cuando, ¿no es cierto?, vemos un incendio, que por ahí, digamos, gente que no tiene nada que ver recibe todo el impacto. Por ejemplo, les doy un ejemplo, la quema de caña de azúcar de Tucumán recibe los impactos la ciudad de Termas de Río Hondo, que nada tiene que ver. Los pobres termeños reciben todo el impacto de lo que hace Tucumán quemando la caña de azúcar. O el impacto, aún peor, lo puede recibir todo el globo terráqueo. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Estados Unidos, bueno, nos hace control, nosotros tenemos que controlar nuestros gases de efecto invernadero en Argentina, pero no somos los principales emisores de gases de efecto invernadero, pero todo el globo terráqueo va a recibir los efectos del calentamiento global, ¿no es cierto?, y del cambio climático. Todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, cada vez las mayores partes de sequía, las inundaciones, todos los cambios que estamos observando, digamos, está bien documentado que tienen que ver con la actividad antropogénica. Bueno, la metodología que utilizamos es, para monitorear de un motor diésel las emisiones, utilizamos con el grupo Motores, liderado por el ingeniero Mario Espinosa en la Facultad de Ciencias Exactas, cámaras de Tedlar o de Teflon de 80 litros, y esas cámaras, digamos, se conectan, acá no se ve muy bien la foto, perdonen,
digamos, en lo que sería, digamos, el techo del edificio. El motor está 2 pisos abajo. ¿Por qué lo hacemos en el techo y no lo tomamos directamente del motor? Porque los gases están tan a alta temperatura que nuestras cámaras de Tedlar no la podríamos mantener. Entonces necesitamos que esos gases se vayan enfriando un poco para poder tomarlos y que no nos destruya nuestra cámara de reacción. Ahí entonces vamos a confinar nuestros gases en nuestras cámaras de Teflon o de Tedlar. Vamos a tomar una muestra de ahí y esa muestra la vamos a llevar a lo que es un cromatógrafo de gases con detección por espectrometría de masas. Y allí entonces vamos a ver, ese cromatógrafo de gases va a ir separando y identificando todos los compuestos que haya dentro de la emisión del caño de escape. Y lo vamos a comparar con una biblioteca de referencias y lo vamos a comparar también con lo que serían testigos de compuestos puros. Por ejemplo, benceno, por ejemplo, alquenos, por ejemplo, aldehídos, distintas familias. Es sumamente complicado porque realmente lo que sale del caño de escape es una sopa de compuestos. Por tanto, no es sencillo la identificación. Entonces, bueno, una vez que logramos identificar ese tipo de compuestos por técnica de espectrometría de masas, nosotros entonces vemos cuál podría ser el impacto de esos compuestos en el aire. Veamos. Nos vamos entonces, aquí vemos por ejemplo el motor, aquí tenemos el motor del ómnibus, por el grupo motores. Se utiliza las distintas mezclas con el diésel o el biodiesel y las mezclas que tienen. Acá tenemos el motor y acá está, digamos, el operario, digamos, que trabaja con el ingeniero Espinosa, con nosotros tomando la muestra, digamos, de aire. Esa muestra de aire está confinada en una bolsa de Tedlar, donde está cerrada, por supuesto, y luego nosotros vamos a llevarla al cromatógrafo de gases con espectrometría de masa y vamos a tomar muestras con una jeringa de gases o por la técnica de lo que se denomina microextracción en fase sólida para detectar cuáles son los compuestos que allí se han emitido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos muestras, por ejemplo, a distintas revoluciones por minuto del motor, porque lo podemos relacionar. No es lo mismo la emisión de un motor cuando está detenido, cuando está, digamos, trabajando a carga máxima o cuando está en ralenti. Entonces, el experimento se consiste en distintos estadios del motor, se emplea diésel comercial para cada uno de los experimentos y además algunas mezclas también hemos hecho con biodiesel, ¿sí? Bueno, acá les muestro directamente algunos ejemplos. Por ejemplo, hemos visto en el ensayo de diésel comercial que se obtuvo benceno, tolueno. Acá tenemos un espectrómetro, digamos, el espectro de masas de la muestra. Como ustedes ven, hay una cantidad, infinidad de picos que se van obteniendo y son los distintos compuestos, los cuales, digamos, cada pico que va saliendo son los distintos, digamos, compuestos de los cuales, digamos, están presentes en la muestra gaseosa. Y eso lo vamos a comparar por los tiempos de retención, ¿sí? Y por la fragmentación de ese ion con los compuestos testigos de referencia, para identificar entonces qué compuestos están presentes en esa mezcla gaseosa. Hemos encontrado tolueno, sileno, hexanos, butanos, hexenos, bencenos, bueno, una infinidad de compuestos, los cuales acá tienen los tiempos de retención en el cromatógrafo de gases, que es, digamos, también un indicador, digamos, de que está presente ese compuesto. Bueno, y en distintas celdas de reacción, con diésel comercial, con mezclas de diésel comercial, en distintas operaciones del motor, bueno, hemos encontrado una diversidad de compuestos, ácidos, por ejemplo, de distinta índole también, que podrían llegar a acidificar la precipitación, de compuestos ácidos. Bueno, una serie de compuestos que todavía estamos analizando, ¿sí? No lo quiero... Simplemente quiero contarles un poquito que de estos compuestos que hemos obtenido y sus tiempos de retención, lo que nosotros hemos hecho, es ver el impacto de estos compuestos. Algunos de estos compuestos le hemos tomado, digamos, algunos compuestos identificados, hemos visto cuál es la constante, cuál es la velocidad, los cuales esos compuestos reaccionan en la atmósfera. Para ello obtenemos, digamos, de experimentos que han realizado otros autores, la constante de velocidad de ese compuesto orgánico identificado con el radical OH. Y entonces de así podemos identificar cuál es el tiempo que reside en la atmósfera esos compuestos.
Y vemos que, por ejemplo, algunos tienen 20 horas, otros 6 horas, algunos pueden ser de días, otros pueden, si no reaccionan casi con el OH, van a ser de años. Y entonces con eso podemos saber cuál es el impacto ambiental de estos compuestos. Si va a ser un impacto local, si va a ser un impacto a nivel regional, o si va a ser tan largo el tiempo de residencia que va a poder transportarse a la atmósfera, digamos, global y tener un impacto a nivel global. Para ello, entonces, le hago una pequeña introducción rápida, digamos, de lo que pasaría en la atmósfera. Las emisiones a la atmósfera de gases, como los compuestos orgánicos volátiles, se transforman en otros compuestos a través de reacciones químicas o a través de transformaciones físicas. Por ejemplo, lo que sería la deposición seca o la deposición húmeda. Por ejemplo, disolviéndose con las gotas de agua y cayendo en forma de lluvia, o cayendo por gravedad, ¿no es cierto? Y, digamos, hacer lo que se denomina deposición seca, o fotonizarse por el sol y producir otros compuestos nuevos. Entonces, los compuestos cuando entran a la atmósfera van a reaccionar con distintos oxidantes atmosféricos. Por ejemplo, el radical OH durante el día, el NO3 durante la noche, halógenos o el ozono. Estos inician la oxidación. La oxidación no es que el compuesto orgánico se oxida con el oxígeno en forma directa en una sola etapa, sino que tienen que intervenir estas especies para empezar a iniciar un mecanismo complejo de oxidación de estos compuestos para que terminen de formar productos nuevos. Productos nuevos que pueden ser menos, pero por lo general son más tóxicos que los compuestos de partida. La metodología que utilizamos, después de ver esos compuestos orgánicos que vimos en la bolsa, que fuimos a verlos por espectrometría de masas, vemos esos compuestos, lo introducimos solo al compuesto dentro de esta cámara y lo estudiamos con el radical OH. Y vemos entonces con qué velocidad reacciona ese compuesto con el radical OH para saber, digamos, cuál va a ser la reactividad de ese compuesto con el radical OH. Y con eso entonces medimos las constantes de velocidad de esas reacciones y vemos los productos de oxidación que se forman. No quiero irme en detalle tampoco demasiado porque no es la idea, simplemente que utilizamos todo un sistema de retículo de gases para evacuar esta cámara, a sacarle todo el aire adentro y solamente cargar el reactivo de interés, por ejemplo el benceno, lo cargamos solo acá adentro, ¿sí? Y después lo metemos dentro de un reactor, de una caja de fotólisis, comenzamos la reacción y después vamos tomando muestras de esta reacción y lo inyectamos en el cromatógrafo de gases para ver cómo va evolucionando el reactante, cómo va desapareciendo el compuesto a través de la reacción química con el radical OH. Y entonces con eso podemos sacar la constante de velocidad, ¿sí? Y además, si vamos a un cromatógrafo de gases que no tenga detección por ionización de llama, pero que sí tenga detección por espectrometría de masa, podemos identificar los productos que se van formando y además el rendimiento de esos canales reactivos. Las cámaras de simulación, voy a cortar rápidamente, las cámaras de simulación que utilizamos son diversas en distintos materiales. Esta es la Universidad de Wuppertal, con la cual colaboramos, de Alemania, que trabajamos en conjunto, digamos, para simular las reacciones que ocurren en la atmósfera. Tenemos una donada en nuestro laboratorio de Química y Contaminación del Aire en el INFIC, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y además tenemos cámaras, como les mostré recién, colapsables de Teflon y de Teflon, que utilizan las técnicas de cromatografía gaseosa por espectrometría de masa y por ionización de llama. Bueno, medimos las constantes de velocidad con distintas reacciones de referencias, y de allí entonces, bueno, obtenemos los gráficos para obtener las constantes de velocidad de esas reacciones. Acá está un ejemplo. Y con esos datos que obtenemos, entonces, lo que hacemos es obtener con esas constantes de velocidad cuál es el tiempo de residencia en la atmósfera por reacciones de los distintos radicales, radical OH, radical NO3 y radical cloro o con ozono. Y entonces eso nos puede dar una idea realmente si va a tener un impacto en el calentamiento global, si va a tener un impacto en la formación de ozono troposférico o si no va a tener un impacto en la acidificación de la precipitación, porque todo está ligado al tiempo que reside ese compuesto en la atmósfera. Y por supuesto, saber los productos para saber, digamos, cuál va a ser el potencial de formación de productos peligrosos que nos pueden afectar a la salud. Simplemente lo único, digamos, las desventajas y las ventajas de la utilización de biocombustible, no voy a explayarme porque eso, digamos, no es mi intención hacerlo, pero sí, digamos, que aparte de estos aspectos políticos, económicos
y de ventajas y desventajas físico-químicas de utilizar un biocombustible. Además, es necesario utilizar la viabilidad ambiental, porque si no, estamos viendo casos como China, de los problemas que están teniendo. No hace falta irse a China, en nuestro país también lo estamos teniendo. Así que, bueno, creo que es útil, digamos, aportar datos a nivel global acerca de la viabilidad de este tipo de combustible y a nivel regional y a nivel Argentina, para saber que lo que estamos tratando de reemplazar no es peor el remedio que nuestra enfermedad. Le agradezco mucho y les pregunto.